Así es, y vamos a amanecer con esto que obviamente nos genera más preguntas que respuestas. Hay demasiadas dudas sobre la realidad en materia migratoria. Ayer el presidente, como saben, dio una orden ejecutiva para regular el número de solicitudes de asilo en la frontera de este país. Y bueno, la medida está siendo rechazada por republicanos y demócratas, así como por críticos y simpatizantes del mandatario. Mientras tanto, Eli, activistas y grupos proinmigrantes advierten que la misma pondría en alto riesgo a cientos de miles de migrantes en el lado mexicano de la frontera. Y nos conectamos directamente hasta la capital de los Estados Unidos con nuestro colega Edwin Pitti, que nos tiene más información sobre este tema. Edwin, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina y Eliangélica. Estamos sin duda alguna analizando minuciosamente todo lo que incluye esta nueva orden ejecutiva anunciada por el presidente Joe Biden, pero sin perdernos en tecnicismos es importante recalcar el titular. Aquí lo que está pasando es que el gobierno de Biden le está prohibiendo el asilo a los inmigrantes que crucen de manera irregular la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Esto impulsado de alguna manera en preocupaciones de seguridad nacional. Pero el presidente Joe Biden en ese anuncio que hizo desde la Casa Blanca deja muy claro que es lo que tuvo que hacer por la falta de apoyo del Partido Republicano en esa negociación fallida dentro del propio Congreso, donde luego de haber negociado un paquete de inmigración por 14,000 millones de dólares que contaba con el apoyo de ambos partidos, al final del túnel los republicanos decidieron no apoyar al mandatario impulsados por la retórica del expresidente Donald Trump. A esta hora muchos se preguntan cómo funciona esta orden ejecutiva y es de la siguiente forma. Cuando por un periodo de 7 días consecutivos las detenciones sobrepasen las 2.500, la frontera automáticamente se cierra y no se van a procesar casos de asilo. Pero la Casa Blanca deja muy claro que esta medida es temporal y una vez los cruces sean menos de 1.500 al día, debo decir detenciones, sean menos de 1.500, entonces se puede empezar nuevamente a procesar los casos de asilo. Esto, por supuesto, ha desatado una marejada de críticas, como ustedes mencionaban, no solamente por parte de organizaciones, sino dentro del propio Congreso, donde hay división dentro del Partido Demócrata, con los progresistas culpando a Biden de querer imitar al expresidente Donald Trump y con otros apoyando en parte lo que ha puesto el presidente Joe Biden sobre la mesa. Pero el propio expresidente Donald Trump ha dicho que esta orden ejecutiva de Biden no va a parar la invasión en la frontera y es precisamente la preocupación que tienen varias organizaciones de que ahora con esta traba para las personas que quieren asilo empiecen a explorar caminos aún más peligrosos para poder llegar a los Estados Unidos. Pero también hay que mencionar que hay excepciones dentro de esta orden ejecutiva. Por ejemplo, eso no incluye a los niños no acompañados, a las víctimas de trata humana y también a aquellas familias que puedan demostrar a través de una entrevista de miedo creíble que puedan sufrir de tortura si son devueltos a su país de origen. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Y justamente más adelante aquí estaremos hablando en vivo con un abogado para que responda a sus preguntas. Así que atento para que sepa la información. Muchísimas gracias, Edwin. Y en noticia de última hora, un hombre es arrestado esta mañana acusado de disparar en contra de la Embajada de Estados Unidos en Beirut, la capital del Líbano. Este tiroteo se produce en medio de las crecientes tensiones en la frontera con Israel y cuando ese país señala que pronto podría lanzar una ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah. Pasamos de inmediato con Lorraine Cázares con más información desde la sala de redacción. Lorraine, muy buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Se confirma que el sospechoso es de nacionalidad siria, pero aún no sabemos si su identidad, cuál es su identidad, ni tampoco el motivo exacto de este ataque. La embajada continúa a esta hora rodeada de militares, una escena aún muy activa. Ni personal de la embajada ni agentes de la policía en Beirut resultaron heridos, pero el sospechoso sí recibió varios impactos de bala y se encuentra esta mañana hospitalizado, mientras las autoridades locales
autoridades recolectan evidencia y dan inicio a esta investigación. Reportes iniciales indican que el sospechoso se acercó a la embajada esta mañana cerca de las 8:30, armado al parecer con una pistola, y abrió fuego. Las autoridades respondieron y por varios minutos hubo un intercambio de disparos. En un comunicado, la embajada dijo lo siguiente: gracias a la rápida acción de las Fuerzas Armadas del Líbano y nuestro equipo de seguridad de la embajada, nuestras instalaciones y nuestro equipo están a salvo. Se están llevando a cabo investigaciones y estamos en estrecho contacto con las autoridades del país anfitrión. Un ataque a la embajada en Beirut en 1983 dejó a más de 60 muertos. Ese ataque fue atribuido al grupo extremista Hezbollah, y el ataque de hoy sucede justo después de que el martes Israel anunció que la fuerza de defensa de ese país está preparada para lanzar un contundente golpe a Hezbollah, que desde hace meses las tensiones han incrementado bastante entre Israel y ese grupo extremista que opera desde el Líbano con auspicio de Irán, todo por la guerra en Gaza. No sabemos si el ataque a la embajada de hoy esté relacionado, pero sí, ciertamente es una posibilidad y por eso será parte de esta investigación. Una situación en desarrollo, así que por el momento regreso contigo, Carolina. Veremos a ver qué pasa con ese tema tan espinoso. Lorraine, muchísimas gracias. Y bien, amigos, es el tercer día del juicio contra Hunter Biden. En las audiencias anteriores, testigos revelaron impactantes detalles sobre su adicción a las drogas. La fiscalía muestra como prueba la computadora portátil del hijo del presidente Joe Biden y la narración en la propia voz del acusado relatando días en el que era adicto, que fueron sacados de su audiolibro. Por segunda vez, su madre, la primera dama Jill Biden, estuvo presente en la sala. Y Peggy Carranza, desde la Gran Manzana, nos tiene más detalles sobre la llamada evidencia clave presentada contra Biden, hijo, y cómo es rebatida por sus defensores. Peggy, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se espera que hoy testifique la exesposa de Hunter Biden, Kathleen Buell, con quien estuvo casado por 20 años y tuvieron 3 hijos. Ellos se divorciaron en el 2016, según la autobiografía de Hunter Biden, precisamente por sus infidelidades y su adicción a las drogas. Mientras tanto, en la más reciente jornada en este juicio, una vez más estuvo presente la primera dama Jill Biden, así como también su hermana Ashley, quien en algún momento y todo se vio emocionada y debió secar sus ojos. Y es que la fiscalía mostró a un Hunter Biden como un mentiroso que fumaba crack cada 15 minutos y que además sabía lo que hacía cuando compró un arma de fuego. Como saben, él enfrenta cargos por supuestamente comprar un arma de fuego en octubre de 2018 y mentir en un formulario para hacerlo diciendo que en ese momento no consumía drogas, y además mantuvo el arma de forma ilegal por 11 días. Mientras tanto, la defensa, ellos dicen que Hunter no violó ninguna ley y que él no estaba consumiendo drogas al momento de comprar el arma, que estuvo muy poco tiempo con ella, que no hizo nada con ella y que el arma nunca estuvo cargada. Veamos de hecho lo que dice este abogado. Tiene que probar de que Hunter Biden era un consumidor de drogas recurrente y constante, y de esa forma probar que había mentido falsamente en el formulario del ATF. Mientras tanto, en la corte se vivieron momentos dramáticos cuando la esposa de Biden vio entrar precisamente al fiscal especial. En ese momento, Jill Biden la toma de la mano para sentarse. Ella, al parecer, movía su cara en desaprobación y parecía insultarlo. Mientras tanto, también se espera que testifique en este juicio la viuda del hermano de Biden, quien fue su novia y quien se espera hable precisamente de que consumieron en algún momento crack juntos y que alguna vez ella tiró precisamente el arma en un bote de basura, temerosa de que él pudiese hacer algo con ella. Regreso con ustedes. Tremendas revelaciones, Peggy. Gracias por informarlas y, por supuesto, seguimos pendientes de estas audiencias.